¿Quién era Harry? Capítulo 3. Hogwarts. 1 de septiembre de 1991. Decir que Hermione Granger estaba emocionada por ir a su nueva escuela sería quedarse corto. Era como decir que Bill Gates tenía dinero o que el naufragio del Titanic fue un pequeño golpe. Por fin tendría un lugar al que pertenecer, donde no sería la rara a la que le pasaban cosas raras. Desde que recibió su carta de aceptación, se había esforzado por estar completamente preparada para triunfar en su nuevo entorno. Había leído todos los libros de texto de principio a fin al menos una vez, aunque le preocupaba que no fueran suficientes, así como el material adicional que había adquirido sobre historia y cultura mágica. Hermione había llegado muy temprano, ya que sus padres tenían citas más tarde por la mañana. No le importó. Le dio tiempo para encontrar un compartimento y repasar su libro de transformaciones. La curiosa bruja dedicó un tiempo a interrogar al maquinista sobre el funcionamiento mágico del expreso de Hogwarts. Para su decepción, si bien el hombre sabía cómo operar el tren, su conocimiento de la teoría mágica subyacente era muy deficiente. Poco antes de que el tren saliera de la estación, se le acercó un chico un poco regordete de pelo castaño. Cuando intentó presentarse, él solo murmuró Neville Longbottom. Parecía bastante tímido, así que ella simplemente volvió a su libro. El tren estaba aproximadamente a mitad de camino hacia Hogwarts, según su interrogatorio al ingeniero, cuando Neville de repente dejó escapar un grito y comenzó a buscar frenéticamente. ¿Perdiste algo, Neville?, preguntó Hermione. Trevor. Perdí a Trevor. La abuela se va a enfadar muchísimo. El chico estaba temblando. Tonterías, respondió Hermione. Te ayudaré a mirar. Ahora, ¿qué aspecto tiene tu sapo? No había visto ningún búho ni gato en el compartimento. Eso significaba que el animal en cuestión debía ser un sapo. Neville la miró con extrañeza. Es un sapo. Está verde de verrugas. Hermione resopló ante la falta de detalles del chico. Oh, muy bien. No puede haber demasiados sapos sueltos por ahí, después de todo. Sigue revisando aquí y yo revisaré el resto del vagón. La joven bruja recibió varias negativas con distintos grados de cortesía por parte de los demás estudiantes. La mayoría eran mayores que no querían ser molestados por un niño. Pero fue en el compartimento 3 más abajo donde recibió la bienvenida más extraña. ¿Una explosión? ¿Qué fue eso?, preguntó con voz indignada. Lo siento, respondió la voz de un chico mientras ella intentaba despejarse los ojos. No esperaba que nadie abriera la puerta justo ahora. Con la mirada despejada, Hermione miró dentro del vagón con indignación reflejada en el rostro. Dentro del vagón, 2 chicos y 2 chicas estaban sentados en el suelo, uno frente al otro, con una baraja de cartas extendida frente a ellos. Hermione notó distraídamente que las chicas del suelo eran gemelas. Otro chico y una chica estaban sentados en uno de los asientos. Los 2 chicos del suelo eran morenos, mientras que el del asiento tenía un pelo rojo brillante. La chica sentada en el asiento con él tenía el pelo largo y rubio, pero una expresión bastante seria. Lo siento, repitió un niño en el suelo. Sabía que la tarjeta estaba a punto de desaparecer y no quería tenerla en la mano. Hermione notó que el chico tenía unos brillantes ojos verdes tras unas gafas viejas y el pelo muy despeinado. Resistió la tentación de ir a buscar un cepillo y un neceser. ¿Y qué estabas haciendo que provocó esa explosión?, preguntó. Uno de los gemelos levantó una tarjeta. Estábamos enseñándoles a Harry y Tony a jugar al snap explosivo. ¿Chasquido explosivo? Lo he leído, pero no lo había visto antes. Sinceramente, Hermione no veía el sentido de perder el tiempo en algo así cuando había tanto que aprender. El chico llamado Tony le sonrió. ¿Eres de nacimiento mugle como yo o simplemente te criaste en el mundo mugle como Harry? Mis padres son dentistas. No sabía nada de magia hasta que la profesora McGonagall nos visitó con mi carta de aceptación, respondió Hermione. Pero he probado algunos hechizos desde que compré mi varita y los libros. Hasta ahora todo me ha funcionado bastante bien. La chica del banco sonrió. Sabes que después de empezar la escuela no podremos usar nuestras varitas fuera de ella hasta que cumplamos 17, ¿verdad? La única razón por la que no te metiste en líos este verano fue porque aún no tenías el encantamiento puesto. Hermione se quedó atónita ante la noticia. ¿Por qué? ¿Cómo podremos practicar sin magia? ¿No creen que se pueda confiar en que no hagamos magia cerca de muggles durante el verano? Lo cual parece extraño para quienes vivimos en el mundo mágico todo el año. Ni siquiera hay muggles viviendo cerca de mi casa. Además, las barreras los mantienen fuera de la vista.
El otro gemelo miró a la rubia y dijo, bueno, descubrí que esa ley tiene algunas lagunas. Si tu casa tiene protecciones muy fuertes, el ministerio no puede detectar el uso de tu varita. Además, si puedes usar una varita de alguien mayor de 17 años, el encantamiento rastreador desaparece. Bueno, eso no me parece justo, resopló Hermione. ¿Cómo se supone que los nacidos de Mugles van a seguirles el ritmo? El chico pelirrojo se encogió de hombros. De todas formas, mamá no nos dejaría usar eso. Siempre les quita las varitas a mis hermanos mayores para el verano en cuanto llegan a casa. Prefiero volar de todas formas. Estoy segura de que debe haber una explicación lógica, comentó Hermione, más para sí misma que para los demás estudiantes. Decidió consultar las leyes en su primera visita a la biblioteca. Entonces recordó el propósito original de su visita. Estoy ayudando a un niño llamado Neville a buscar su sapo. ¿Alguna de ustedes lo ha visto? Preguntó. Recibió todas las respuestas negativas. Notó que las niñas parecían compartir su opinión sobre tener un sapo. Está bien, seguiré buscando. Gracias. Hermione se movió para cerrar la puerta del compartimento. Espera, gritó una de las chicas. ¿Cómo te llamas? Hermione sintió que se sonrojaba ante su rudeza. Oh, lo siento. Soy Hermione Granger. Hola Hermione. Soy Parvati Patil. Ella es mi hermana Padma. Señaló el banco. Ellos son Daphne Greengrass y Ron Weasley. Y estos dos son Harry Potter y Anthony, Tony lo siento, Tony Goldstein. Hermione se concentró en el chico de pelo revuelto y gafas. ¿Harry Potter? ¿De verdad? He leído mucho sobre ti, claro. Compré material extra cuando fuimos a buscar los textos de clase. Harry frunció el ceño. Probablemente leí las mismas tonterías. Ninguno acertó mucho y, desde luego, no lograron comprender mi vida después del asesinato de mis padres. No podrían publicarlo si no fuera cierto, protestó Hermione. Leí obras académicas con las citas correctas y todo. Auge y caída de las artes oscuras, incluso ganó el premio Pluma Dorada el año pasado. Así que debe ser cierto. Harry frunció el ceño ante su protesta. Auge y caída de las artes oscuras ofrece un relato detallado de la pelea con mis padres. ¿Cómo iban a saberlo? El libro afirma que hay relatos de testigos presenciales. Mis padres no pudieron contárselo. Voldemort, aquí todos se sobresaltaron al oír el nombre, no estaba en condiciones de contárselo, y probablemente solo quería que me cambiaran los pañales. Además, te aseguro que no crecí en una mansión Potter escondida ni en un castillo flotando en las nubes. Harry hizo una pausa para sonreír. Bueno, el del castillo en las nubes habría estado genial. Entonces su sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció. Ningún hecho de mi vida desde aquella noche es correcto en esos libros. Eso también pone en duda el resto de sus hechos, ¿no? Hermione se sorprendió por la vehemencia en la voz del niño que vivió. Lo siento, balbuceó antes de cerrar la puerta y escapar. Se sentía como una tonta. Había quedado en ridículo delante del joven mago más famoso del mundo. No era un buen comienzo para su carrera en Hogwarts. Bueno, simplemente ayudaría a Neville a encontrar su sapo y se concentraría en sus clases. Seguramente, si le iba bien en sus clases, la aceptarían y todo se olvidaría. Y, Ron Weasley se lo estaba pasando genial en su primer viaje a Hogwarts. El día no había empezado muy bien. Se había quedado despierto hasta tarde la noche anterior, emocionado por ir finalmente a Hogwarts. Luego se quedó dormido y apenas tuvo tiempo de desayunar antes de partir hacia King's Cross. Al llegar a la estación, su madre los guió por la poción Muggle de la estación. No recordaba haberlo hecho antes con sus hermanos, pero supuso que su madre sabía lo que hacía. Sin embargo, se preocupó un poco cuando ella le preguntó el número del andén. ¿Se habría perdido? Al final llegaron al andén justo antes de la hora de salida del tren. Fred y George lo ayudaron a subir su baúl antes de ir a ver a su amigo Lee y a su araña mascota. Tendría suerte si los muy cabrones no la metían en su cama esa noche. Juró que la mataría si lo hacían. Empezó a bajar por el tren buscando un compartimento. La mayoría parecían estar llenos o con estudiantes mucho mayores. Algunos tenían alumnos de segundo o tercer año, pero él quería sentarse con algunos de su mismo año. Finalmente encontró un compartimento con algunos alumnos de primer año. Parecía un poco lleno, pero aún no había visto nada mejor. Abrió la puerta justo cuando el tren dio una sacudida al salir de la estación. ¿Tienes espacio para uno más?, preguntó. Pasen, invitó un chico. Hasta ahora nos superaban en número. Tony, tú solo en una habitación te superarían en número, comentó una chica rubia con una dulce sonrisa.
Ten cuidado, amigo, advirtió Ron, cuando mi hermana sonríe así, busco un lugar donde esconderme. La rubia le dedicó una sonrisa a Ron. ¡Qué bien! Un macho que ya ha sido parcialmente entrenado. Las chicas se echaron a reír mientras los chicos intercambiaban miradas de condolencia. Bueno, pasa, dijo el chico que había permanecido en silencio hasta ahora. Siéntate. Las chicas han estado intentando asustarnos a Tony y a mí con rumores de la selección. Bueno, mis hermanos dijeron que tenemos que luchar contra un troll, pero no les creo. Antes de que Ron pudiera sentarse, una de las chicas se cambió de asiento y se sentó entre los otros dos chicos. Eso dejó el único asiento libre entre las dos chicas. La rubia palmeó el asiento de al lado. La otra niña, gemela de la que se movió, sonrió y dijo, toma asiento. No mordemos. Mucho, añadió la rubia. La cara de Ron se puso roja como un tomate al sentarse entre las dos chicas. Por suerte, el asiento era lo suficientemente ancho como para que cupieran 3 adultos, así que había espacio de sobra para que 3 niños de 11 años se sentaran sin tocarse. Ron pronto descubrió que las gemelas eran las hermanas Patil, mientras que la chica rubia era Daphne Greengrass. Los 3 eran sangre pura criados en el mundo mágico. Los Patil nacieron en la India, pero la familia se mudó a Londres cuando tenían 3 años, según Parvati. Anthony, llámame Tony. Goldstein era nacido de Mugles, pero su tía era una bruja que asistió a Hogwarts. Su tía y la madre de Daphne eran amigas del colegio y seguían siendo mejores amigas, aunque su tía trabajaba en el mundo Mugle como doctora. Su tía reconoció su magia accidental temprana, lo que le permitió descubrir el secreto desde el principio. Le habían presentado a Daphne y, a través de ella, a los Patil a principios del verano. Su mayor sorpresa fue descubrir que el otro chico era Harry Potter. Maldita sea. ¿Tienes la cicatriz? Soltó. Harry parecía un poco molesto, pero se apartó el flequillo para revelar una fina cicatriz blanca en forma de rayo. Resaltada ligeramente por el color bronceado de su piel, se mimetizaba sorprendentemente bien. Ron tuvo que fijarse bien, y estaba a poca distancia. Eso es malvado, amigo. Ahora Harry parecía realmente molesto. No es malo. Es un recordatorio de lo que mató a mis padres. Ron sintió como si le hubieran dicho que la temporada de Quidditch se había cancelado. Lo siento, amigo. Es que, bueno, mi madre perdió a sus 2 hermanos en la guerra. Nos alegra que haya terminado. Harry hizo una mueca. Supongo. Aunque todavía me molesta. Padma le dio una palmadita a Harry en la rodilla y dijo, no hablaremos más de eso, ¿verdad? Esto último se dijo al resto del compartimento. Tras un breve e incómodo momento, la conversación giró hacia otros temas. Ron guardó silencio un rato, pero se animó cuando la conversación giró hacia su tema favorito. Quidditch. Empezaron a explicarle el Quidditch a Harry. Tony había visto 3 partidos durante el verano y se había aficionado al instante. Los Patil demostraron ser fans de las arpías, mientras que Tony apoyaba a las urracas de Montrose. Ron, por supuesto, apoyaba a sus queridos Canons. Claro que tuvieron algunas temporadas malas, pero incorporaron a Gowan como buscador y a Smith como portero. Además, su entrenador es brillante. Están en alza. Daphne le sonrió con sorna. ¿Te gusta su entrenador? He oído que es un poco mono. Se cree especial solo por su nombre de pila. La cara de Ron se puso roja de indignación. El entrenador Steven tiene la mente táctica más brillante del partido hoy. Protestó indignado. Y la semana de Quidditch lo nombró líder del año después de convertirse en entrenador interino de las avispas y llevarlas al campeonato de liga. Parvati le sonrió a su hermana. Creo que Ron está enamorado. ¿Duermes con una camiseta de los Canons? Preguntó Padma. ¿O quizás acurrucarnos con un peluche de Chudley, la mascota? Preguntó Daphne. Sería monísimo. Exclamó con entusiasmo. La indignación de Ron crecía a medida que las chicas seguían molestándolo. Los otros 2 chicos, sabiamente, mantuvieron la boca cerrada y disfrutaron del espectáculo. Las burlas de las chicas continuaron mientras la cara de Ron se ponía roja. Parvati parecía disfrutar mucho comentando la adoración de Ron por el entrenador Steven. Finalmente Daphne se apiadó de él. Oh, relájate, Weasley, antes de que te hagas daño, dijo Ron, resoplando. ¿Sabes el apellido de tu héroe? ¿Sí? Espetó Ron. Es verde. A Ron se le salieron un poco los ojos de las órbitas. Daphne asintió. Es mi padre. Solo nos estábamos divirtiendo contigo.
El resto de ocupantes del compartimento comenzaron a reír ante la expresión de sorpresa en el rostro de Ron mientras Daphne le sonreía con picardía. Eso no tiene gracia, gruñó. Fue cruel. Tenía razón en que eras tan mala como Ginny. Finalmente, Ron y Daphne iniciaron una conversación seria sobre las posibilidades de los Cannons en la Copa de la Liga de ese año. Los demás empezaron a jugar al snap explosivo en el suelo. Los interrumpió una chica con dientes de conejo y pelo espeso y tupido que buscaba un sapo. Aunque su visita empezó bien, pronto se volvió desagradable cuando mencionó los relatos publicados sobre la caída de quien tú sabes. La chica huyó poco después. El compartimento permaneció en silencio durante varios momentos después de que ella se fue. No debería haber explotado de esa manera, admitió Harry en voz baja. Tal vez no, admitió Padma, pero era bastante comprensible. Parvati asintió. Fue un poco insistente. Sin duda, una futura Ravenclaw, comentó Daphne con condescendencia. Demasiado tiempo con la nariz metida en un libro, la cabeza en las nubes y una varita en el culo. Padma la fulminó con la mirada. Quiero estar en Ravenclaw. Daphne le devolvió la sonrisa con inocencia. Ah, lo olvidé. Lo siento. Parvati y Tony empezaron a reírse de los dos amigos, mientras que Ron negó con la cabeza, incrédulo. Es incluso peor que Ginny. Chicas, todas están locas. Pero al menos le gustan los Cannons. Y, el resto del viaje a Hogwarts fue agradable, pero no pasó gran cosa. Le enseñaron a Harry las granas de chocolate y las cartas de mago. Nadie las visitó, aunque vieron a varias personas moviéndose por el pasillo. Al llegar a Hogsmeade, los alumnos mayores se dirigieron hacia un lado mientras los de primer año eran llamados hacia un hombre gigante. Ron, por las historias de Fred y George, supuso que se trataba de Hagrid. Hagrid los condujo al lago Negro, donde los esperaban varias barcas pequeñas. Fue durante el camino al lago que comenzaron los susurros. Algunos habían visto la cicatriz de Harry y se preguntaban si era él. Ron miró al chico silencioso. Debió haberlos oído también, pero los ignoró. Al llegar a los botes, Hagrid los sentó de 4 en 4. Ron se unió a Harry y Tony. Un cuarto niño llamado Neville se les unió con un sapo fuertemente agarrado en sus manos. Las chicas estaban en el bote frente a ellas, acompañadas por una chica de cabello largo y castaño rojizo. Hagrid entregó a los de primer año a la profesora McGonagall. Sin duda había oído hablar de ella. Durante los últimos 2 años, parecía que no pasaba una semana sin que mamá recibiera una lechuza de la jefa de casa de Gryffindor informándole sobre algo que habían hecho los gemelos. Ron había sido el blanco de las diatribas de Molly Weasley sobre su comportamiento, siendo el único hijo Weasley allí. Le causó una gran impresión. La severa profesora les dio la bienvenida a Hogwarts y les dijo que esperaran hasta su regreso. Fue mientras esperaban que empezaron los problemas. Un chico de pelo rubio casi blanco se acercó a Harry. Con solo verlo caminar, Ron quiso hechizarlo. Dicen que eres Harry Potter. ¿De verdad? Respondió Harry. Me alegra saberlo. El chico frunció el ceño brevemente. ¿Lo eres? Harry se encogió de hombros. El otro chico lo tomó como una confirmación. Extendió la mano. Soy Draco Malfoy. Puedo ayudarte a adaptarte a nuestro mundo. No querrás cometer el error de juntarte con la persona equivocada, ¿verdad? El chico miró a Ron con desprecio al añadir la última frase. Ahora Ron tenía muchas ganas de abofetearlo. Además, había oído hablar mucho de la familia Malfoy y de su padre. Para incredulidad de Ron, Harry extendió la mano para estrechar la mano del rubio pomposo. Encantado de conocerte, Draco. Harry le estrechó la mano con firmeza, pero no la soltó. ¿No se vio obligado tu padre a servir a Voldemort por esa maldición mental? Menos mal que lo que le pasó a Voldemort le permitió liberar su mente. Imagina quedar atrapado bajo una maldición que no fueras lo suficientemente fuerte para combatir. Sería horrible. Ron estaba confundido. Harry parecía comprensivo, pero Malfoy parecía palidecer y hacer una mueca de dolor. La profesora McGonagall apareció en la puerta y les ordenó que formaran. Cuando Ron volvió a mirar, Harry había soltado la mano de Malfoy. El niño que vivió dijo, seguro que podemos reunirnos pronto y podrás contarme quiénes son los de la clase correcta. Mucha suerte con la selección. El rubio presumido desapareció sin decir palabra. Harry, ten cuidado con él, susurró Ron con seriedad. Los Malfoy son de lo más oscuro. Todos han estado en Slytherin. Ron sintió que alguien le daba un golpe en el brazo. Se giró sorprendido y vio a Daphne allí de pie. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó. Toda mi familia también estuvo en Slytherin. Incluido mi padre, idiota.
La chica se marchó furiosa en dirección al profesor. Ron se quedó en shock. ¿El entrenador Steven era un Slytherin viscoso? 2 meses después de empezar la escuela, Ron sentía que su mundo estaba patas arriba. Y había empezado también. El viaje en el expreso fue genial. Todo lo que le habían dicho que sería. Lo aceptaron en un compartimento con otros estudiantes nuevos. Fue muy diferente estar rodeado de gente con la que no tenía parentesco. Era el único pelirrojo del compartimento. Además, durante ese viaje, Ron conoció a su primera celebridad, Harry, a su primer judío, Tommy, y a sus primeros indios, las hermanas Patil. Y entonces conoció a alguien tan entusiasmado con los cánones como él. Como la mayoría de los niños de 11 años, Ron aún consideraba a las niñas criaturas alienígenas incomprensibles con las que no quería tener mucho que ver. Pero aquí estaba alguien que sabía tanto de la historia de los canon como él mismo, con la ventaja añadida de información privilegiada a través de su padre. Cuando Ron empezó a analizar a los canon, Daphne estuvo de acuerdo con él, coincidiendo en algunos puntos, aunque le replicaba cuando creía que estaba equivocado. Ron nunca había estado tan emocionado y feliz en su vida. Fue entonces cuando todo se le vino abajo. Primero vio a Harry Potter estrecharle la mano, precisamente a Draco Malfoy. Luego Daphne le contó que toda su familia, incluido su padre, había estado en Slytherin. 10 minutos después, la vio ir a la casa de las serpientes. Pensó que las cosas estaban cambiando cuando lo metieron en Gryffindor junto con Harry y una de las hermanas Patil. La sabelotodo insistente del expreso, Granger, también estaba allí, pero él simplemente la ignoró. Sus 3 hermanos mayores se habían puesto de pie para darle la bienvenida a Gryffindor. Fue fantástico. Luego comenzaron las clases. Los Weasley no podían permitirse enviar a sus hijos a una escuela mágica diurna durante sus primeros años. Era casi tan caro como Hogwarts y necesitaban todo su dinero, además de sus becas, para esa escuela. Así que los niños Weasley recibían clases en casa de su madre. Sus clases eran muy informales. En realidad, no tenían deberes y Ron podía moverse con frecuencia. No soportaba estar sentado mucho tiempo. La señora Weasley a menudo lo dejaba salir a correr un poco por el jardín o a lanzar algunos gnomos para quemar energía. Hogwarts fue un shock para Ron. Todas las clases le daban tarea cada noche. La pobre mano de Ron estaba acalambrada. Juraba haber escrito más metros de pergamino en su primera semana que en todo el tiempo que estuvo en el túmulo. ¿Cuándo se suponía que iba a encontrar tiempo para todo eso? Y esa loca de Granger seguía ofreciéndose a hacerlo. Ron solo quería salir del castillo y tomar aire fresco, lejos del olor a pergamino y tinta. Lanzar hechizos estaba bien, pero le costó un poco cogerle el truco. Mamá había intentado enseñarle algo de latín, pero se le hacía raro pronunciar algunas palabras. ¿Por qué no podían simplemente lanzar hechizos en inglés sencillo? Nada de jerga extranjera. El aspecto social no era mucho mejor. Harry seguía siendo amable, pero los Patil y Tony no estaban contentos con sus comentarios a Daphne. Lo cual ni siquiera era justo. Nunca le decía nada a Daphne. Hablaba con Harry. ¿Cómo iba a saber que su familia era Slytherin? Parecía tan amable en el tren. Cuando intentó hablar con Parvati en la sala común de Gryffindor, ella lo llamó tonto con el cerebro de un gusano. Claro que no ayudó que Ron se apropiara de la palabra y la llamara traidora a Gryffindor por defender a una Slytherin. Después de eso, Harry empezó a evitarlo. Daphne no era alguien en quien quisiera pensar. Parecía tan buena. ¿Cómo podía ser una serpiente? No encajaba con todo lo que había oído de niño. Ron había estado despotricando sobre aquella noche en que Harry se hartó y dijo que el sombrero quería meterlo en Slytherin. Entonces le preguntó a Ron si eso también lo convertía en malvado. Ron estaba profundamente conmocionado. Pero una vez más, su boca empezó antes que su cerebro. Bueno, claro que no. Tú elegiste estar aquí, no con ellos. Harry se alejó disgustado y no volvería a hablar del tema. Ya era Halloween, 2 meses después de su llegada a Hogwarts, y la frustración y la ira de Ron estaban al máximo. Ya no podía más. Y entonces todo llegó a su punto álgido en la clase de encantamientos. Lo dices mal, repitió Granger con su voz mandona y sabelotodo. Es Wingardium Leviosa, que el gar sea largo y agradable. Hazlo tú entonces si eres tan inteligente, gruñó Ron uno. Entonces la bruja de pelo tupido se arremangó y lo hizo. Que este hijo de Mugles pudiera venir aquí y hacer que todos sus esfuerzos parecieran fáciles era exasperante. Pero Ron apretó los dientes y se esforzó durante el resto de la clase. Lo que ella consiguió en su primer intento, él se llevó toda la clase.
La imagen de la bruja pidiéndole a Flitwick una tarea de crédito extra fue demasiado para Ron. No me extraña que nadie la soporte, le dijo a Harry mientras se abrían paso por el pasillo abarrotado, es una pesadilla, de verdad. Harry chocó con Ron cuando alguien más lo empujó al pasar. Ron reconoció el cabello como el de su némesis. Creo que te oyó, murmuró Harry. Ron se dio cuenta de que no le hacía gracia lo que había dicho. La ira de Ron flaqueó ante la expresión de Harry. Entonces pensó en lo que diría su madre si hubiera visto lo sucedido. Una voz interior le decía que estaba equivocado, pero intentó justificarlo de todos modos. ¿Y qué? Debió darse cuenta de que no tiene amigos, murmuró Ron. Harry lo miró de nuevo y se alejó. Ron intentó seguirlo, pero lo perdió entre la multitud. Ron estuvo bastante callado el resto del día. Harry tampoco le habló, aunque sí le permitió sentarse a su lado en clase. Los demás chicos de Gryffindor no parecían enterarse de lo sucedido, aunque, por sus miradas, las chicas sí. Ron intentó ignorar que Granger no apareciera ni a las clases ni al almuerzo del resto del día. Ron ansiaba olvidar los problemas del día en la fiesta de Halloween. Iba detrás de Harry cuando Parvati se acercó al niño que vivió con Lavender a cuestas. Ron apenas podía oír la conversación. Hermione ha estado llorando en el baño desde después de la clase de encantamientos. No quiere salir, dijo Parvati. Sí. No me cae muy bien, pero esto parece un poco exagerado, ¿no? Comentó Lavender con voz desenfadada. Parvati miró a su amiga. Hermione lo está pasando mal. Creo que extraña un poco su hogar y siente que no encaja. Weasley parece tener un don para la emoción. El gran comedor se veía fantástico, pero Ron no se dio cuenta. Solo se concentró en comer y no miró a nadie a los ojos. Ron levantó la vista sobresaltado cuando las puertas del gran comedor se abrieron de repente. El profesor Quirrell corrió con la túnica y el turbante torcidos y una expresión de puro terror en el rostro. El profesor de defensa llegó a la mesa principal y exclamó: «Troll, en la mazmorra, pensé que deberías saberlo». Luego se desplomó en el suelo, completamente desmayado. El pasillo se volvió loco cuando los estudiantes, y algunos profesores, entraron en pánico. Dumbledore usó su varita para crear ruidos fuertes y llamar la atención de todos. Luego ordenó a los prefectos que llevaran a los estudiantes de vuelta a sus dormitorios mientras el personal se ocupaba del troll. Ron estaba comenzando a seguir al grupo que lideraba su hermano Perky cuando Harry lo agarró. Hermione, ella no sabe nada del troll. Ron vio la expresión de Harry y sintió un pequeño remordimiento. Ah, vale. Pero que Perky no nos vea. Los dos de primer año siguieron al grupo de Perky fuera del gran comedor, pero giraron por otro pasillo y se dirigieron hacia el baño de chicas. «Alguien viene», siseó Harry. «Allá en la alcoba». Ron obedeció pero murmuró: «No escucho a nadie». SHH. Efectivamente, 10 segundos después, el profesor Snape pasó sigilosamente junto a su escondite, con su túnica ondeando dramáticamente detrás. Ron se tensó al ver pasar al hombre. Al muy grasiento le encantaría pillarlos. «Vamos», dijo Harry. «Tenemos que darnos prisa». Apenas habían llegado al baño de chicas cuando Harry se detuvo de repente. Ron casi lo embiste. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Ron irritado. «El troll está cerca». «¿Cómo lo sabes?». Un grito repentino surgió del baño. Luego, un rugido y el crujido de la madera. «Hermione», dijo Ron en estado de shock. «Date prisa», gritó Harry mientras corría hacia el baño. Ron iba justo detrás de él, corriendo hacia el baño. Dentro del baño, los recibió la imagen de un troll gigante empuñando un garrote, de pie entre los escombros de varios cubículos. El agua salía a borbotones de los inodoros de porcelana destrozados. Hermione Granger estaba acurrucada en el suelo, contra la pared, justo afuera del último cubículo que quedaba. El troll parecía estar buscando a la chica. Ron supuso que el agua que salía a borbotones y la túnica negra de Hermione dificultaban que el ingenuo troll la viera. «Confúndelo», gritó Harry. Ron entró en la habitación y empezó a agitar los brazos por encima de la cabeza. «Oye, cerebro de guisante. Por aquí». El troll se giró y vio al chico al otro lado de la habitación. Rugió y se dirigió hacia él, alzando su garrote. Harry corrió por la pared hacia Hermione. Ron lo vio agarrarla del brazo e intentar que se levantara. La cara de la chica estaba tan pálida de miedo que Ron pudo verla con claridad desde toda la habitación. Ron seguía saltando distrayendo al troll, pero vio a Harry agarrar repentinamente a Hermione y levantarla antes de darse la vuelta y correr junto al troll, saliendo de la habitación.
Ron se giró para seguirlo, pero el troll blandió su garrote, lanzando escombros por todas partes. Un trozo de porcelana se estrelló contra Ron, tirándolo al suelo. Varios trozos del puesto cayeron entre Ron y la puerta, impidiéndole escapar. Con la varita desenvainada, Ron pensó frenéticamente en un hechizo que lo ayudara. No conocía muchos, maldita sea. Entonces, una figura negra y peluda irrumpió en la habitación y saltó sobre la espalda del troll. Este chilló de dolor cuando la criatura le clavó los dientes en el cuello. Incluso su gruesa piel cedió a la presión de las mandíbulas y los afilados dientes. La espesa sangre verde del troll le resbalaba por el costado. El troll dejó caer su garrote y se giró bruscamente intentando desalojar a su atacante. No fue hasta que el troll estuvo de espaldas a Ron que pudo ver claramente a la criatura. Parecía un hombre lobo, pero no se parecía a ninguno que hubiera visto en fotos. Fue entonces cuando Ron se dio cuenta de que la nueva criatura llevaba los mismos pantalones anchos que había visto ese mismo día. Solo que ahora no eran para nada anchos. Era Harry. De alguna manera, la criatura era Harry Potter. El troll estaba ganando la batalla para liberar a Harry. Ron sabía que tenía que hacer algo para ayudar. Wingardium Leviosa. El garrote del troll se estrelló contra su propia cabeza justo cuando Harry fue arrojado. El troll emitió un gruñido al caer de rodillas y luego al suelo. Ron se quedó atónito ante lo que había logrado. Entonces vio a la criatura caminando hacia él. Sin embargo, mientras caminaba, Ron vio cómo su pelo se encogía y sus rasgos cambiaban. Para cuando llegó a Ron, era un Harry Potter humano en toples con pantalones anchos. Harry le dio una palmadita a Ron en el hombro. Me alegra que hayas aprendido ese hechizo. Ron estaba demasiado aturdido para hablar. ¿Qué demonios fue eso?, gritó una nueva voz. De pie en la puerta estaba Hermione Granger, empapada. Miraba a Harry con los ojos muy abiertos. También sostenía el resto de su ropa. Harry frunció el ceño y dijo, mira, no tenemos tiempo para esto ahora. Los profesores ya casi están aquí. Les diremos lo que pasó, pero no mencionemos mi otra clase, ¿de acuerdo? Te lo explico luego. Ron dijo que sí, pero Hermione asintió y le ofreció la ropa a Harry. Harry sonrió, pero primero se acercó a uno de los chorros de agua para lavarse la sangre de troll. Acababa de ponerse la túnica y los zapatos cuando McGonagall, Snape y Quirrell irrumpieron en la habitación. McGonagall observó al troll inconsciente, la destrucción de la habitación y a sus 3 alumnos de primer año. Quirrell parecía a punto de desmayarse y Snape fue a ver cómo estaba el troll, pero McGonagall se volvió hacia sus alumnos, preguntándoles qué había sucedido. Harry empezó a hablar pero fue interrumpido por Hermione. Quería investigar mi tarea de encantamientos y me perdí la cena. Iba de regreso al dormitorio cuando el troll me encontró. Me persiguió hasta aquí. Harry y Ron se dieron cuenta de que no sabía nada del troll y vinieron a buscarme. Si no lo hubieran hecho, el troll me habría matado. Ron miraba a la chica con asombro. La pequeña sabelo todo y seguidora de las reglas le estaba mintiendo a una profesora. Estaba impresionado. Surgió una versión modificada de la historia, comenzando desde el punto de vista de Hermione, y luego Harry tomó el control cuando llegaron él y Ron. Por una vez, Ron pudo mantener la boca cerrada y no complicar las cosas. McGonagall pareció impresionada por el uso del encantamiento levitatorio de Ron para noquear al troll. Muy bien, señor Potter y señor Weasley, 5 puntos a cada uno por derrotar a un troll de montaña adulto y ayudar a un compañero. Les daría más, pero si simplemente se lo hubieran dicho a un prefecto, no habrían tenido que hacerlo. Una cosa es ser valiente y otra ser insensato. Ahora, váyanse. Le dieron las gracias al profesor y se marcharon de inmediato. El trío permaneció en silencio durante todo el camino de vuelta a la torre de Gryffindor. Justo antes de llegar a la entrada, Hermione los agarró a ambos y los metió en una aula vacía. Cerró la puerta tras ellos y miró a Harry con severidad. Ahora bien, ¿qué fue eso?, preguntó ella.